Buenas noches, docente y compañeros. Mi nombre es Jessica Galvis y voy a exponer mi trabajo de rentabilidad y riesgo. Durante los últimos años, las instituciones financieras y académicas han realizado numerosas investigaciones en el área de administración de riesgo con el objeto de obtener medidas que gestionen eficientemente los riesgos a los que se ven sometidos. Se entiende por riesgo financiero la existencia de alguna probabilidad de caer en pérdidas. Las técnicas de medición de estos riesgos han ido evolucionando con el paso del tiempo, situándose en la actualidad en el concepto del VAR, que significa valor en riesgo, el cual estima el riesgo de los portafolios de inversión con bases probabilísticas. ¿Qué es el riesgo? Es una inversión. Los rendimientos futuros no son seguros. Pueden ser grandes o modestos. Pueden no producir e incluso pueden significar perder el capital invertido. ¿Qué es la rentabilidad? La capacidad de generar rendimientos. A eso se le conoce rentabilidad. Entonces, no existe inversión sin riesgo, pero algunos productos implican más riesgo que otros. La única razón para elegir una inversión con riesgo ante una alternativa de ahorros sin riesgo es la posibilidad de obtener de ella una rentabilidad mayor. Las estrategias de inversión. Como vemos en la gráfica, las estrategias de inversión se suelen clasificar como conservadoras, moderada, agresiva y muy agresiva. Términos a que se refiere al nivel de riesgo asumido y por lo tanto a la rentabilidad potencial buscada. Cuanto más riesgo se asume, más rentabilidad se debe de exigir. Igualmente, cuanto más rentabilidad se pretende obtener, más riesgo hay que asumir. A continuación, realicé un mapa conceptual con la clasificación de los riesgos. Entonces, los riesgos financieros se dividen en dos clases, cuantificables y no cuantificables. Los riesgos no cuantificables están riesgo operacional, riesgo estratégico, riesgo reputacional, riesgo legal. Y entre los cuantificables se encuentra el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. Bueno, ¿qué es el riesgo operacional? Ese es un riesgo en el que existe la posibilidad de que ocurran las pérdidas financieras por deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnología de información, en las personas o porque ocurran eventos externos adversos. El riesgo estratégico. Este hace referencia a posibles pérdidas que se derivan de una inversión estratégica con alto grado de incertidumbre en cuanto a su éxito o su rentabilidad. Un ejemplo es, KFC decide como parte de su estrategia emprender en el sector petrolífero y licitar con el Estado colombiano en la exploración de hidrocarburos en los llanos orientales. Es posible que KFC esté incurriendo en un alto riesgo estratégico. El riesgo reputacional. Se le conoce a la posibilidad de pérdida en la que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, sea esta cierta o no, con respecto a la institución y a sus prácticas de negocio, lo que implica que se genere una pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Bueno, un claro ejemplo del riesgo reputacional está lo que pasó hace unos años con Ponimalta, donde se desprestigió la imagen y perdió muchos clientes por un comentario que se había hecho sobre que se había encontrado un muerto en los estanques de Ponimalta y debido a esta noticia perdió demasiados clientes y hubo una disminución de ingresos. El riesgo legal. Se le conoce a la pérdida en que incurre una entidad al ser sancionado o obligada a indemnizar daños debido a sus incumplimientos de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Un ejemplo es cuando la empresa contrata
personal y no cumple con todo lo que se le debe pagar al empleado. Es decir, si la empresa no les paga las vacaciones, esto por ley se debe de pagar al empleado. El empleado puede llegar, denunciar a la empresa y ellos deberían indemnizar y podría recibir una sanción. Riesgo cuantificables. El riesgo de mercado. Este tipo de riesgos encontramos en las operaciones que marcan los mercados financieros. Es posible distinguir en 3 tipos de riesgos de acuerdo a las condiciones de mercado, que está el riesgo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de mercado. El riesgo de crédito ocurre cuando una de las partes de contrato financiero no asume sus obligaciones de pago. Un ejemplo es cuando un comprador obtiene un préstamo para la compra de un automóvil y se compromete a devolver dicho dinero más los intereses. Entonces, el riesgo de crédito está ligado con la posibilidad de que se produzca un impago de la deuda. El riesgo de liquidez se genera cuando una de las partes contractuales posee activos pero no cuenta con la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones. Otra situación que se puede presentar es que en una empresa se encuentre en una etapa de pérdida de carteras continuas hasta que llega a punto al que no se pueda pagar a los trabajadores. Los inversores tienen en el mercado una gran cantidad de inversiones, productos financieros muy diversos entre los que escoger. A la hora de invertir existen factores claves que los inversores tienen en cuenta para decantarse para realizar una inversión u otra. 3 son las características que definen a los activos financieros y sirven asimismo para clasificarlos: rentabilidad, riesgo y liquidez. Estos no actúan de manera independiente, sino que guardan relación. Dicha relación que puede ser inversa, de manera que si uno de estos factores es muy alto, indica que el otro es muy bajo y viceversa. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre rentabilidad, riesgo y liquidez? Esta relación es la siguiente. Relación rentabilidad-riesgo. Esta relación es inversa, de manera que cuando un producto financiero u operación financiera tiene una alta rentabilidad, normalmente es porque el riesgo de dicha operación es alto. Rentabilidad-liquidez. Aquellos productos financieros en los que existe una menor liquidez, es decir, que la certeza o facilidad para ser transformado en dinero es menor, tendrá a modo de compensación una rentabilidad superior. A continuación presento una tabla a modo resumen de esta relación existente entre las 3 variables claves de la inversión: la rentabilidad, riesgo y liquidez según el tipo de activo financiero. Entonces, el activo del mercado monetario, entonces la rentabilidad será baja y el riesgo será bajo y la liquidez va a ser muy alta. En los activos de renta fija, la rentabilidad será media, el riesgo será medio y la liquidez dependerá del emisor y del volumen de la emisión. En los activos de renta variable, la rentabilidad es a largo plazo, es alta, y a corto plazo la rentabilidad será difícil de prever. El riesgo va a ser alto y la liquidez dependerá del título. Los riesgos en una inversión. La relación entre la rentabilidad y riesgo es que la primera se logra solo asumiendo mayor riesgo. Entonces, acá hay un claro ejemplo. Si usted tiene 500 y decide asumir muy poco riesgo, puede poner ese dinero en un banco que le va a ofrecer el 1 o el 2% al año. Es decir, su rentabilidad luego de 12 meses será del 1 o del 2%. Pero también puede poner esos 500 en una ruleta y ganar el 100% en un instante, pero el riesgo de perder ese dinero es alto.
Lo que debe hacer es encontrar un nivel ideal entre el riesgo que debe asumir y la rentabilidad que busca. Por ejemplo, si le presta dinero a alguien con una trayectoria de reembolso puntual de sus préstamos, podría aceptar a cambio un tiempo fijo de interés bajo. Sin embargo, si le presta dinero a una persona manifestadamente poco fiable, es probable que tenga una rentabilidad superior para compensar el incremento de riesgos de impago. Esto suele denominarse balanza de riesgos-beneficios. El riesgo y la rentabilidad. Toda inversión conlleva un componente de incertidumbre. Cabe la posibilidad de que el de la mesa no haya subido tanto como esperaba, o puede que ese tipo de mueble ya no esté de moda y el precio haya caído. La probabilidad de que su inversión no tenga la rentabilidad que esperaba se denomina riesgo. En general, para obtener una rentabilidad más elevada de una inversión, debe asumir más riesgo. Muchas gracias, que tenga un feliz tarde.